Ok. Buenas tardes con todos, somos el grupo 6 y en esta oportunidad vamos a presentar el trabajo acerca de las consecuencias de la reforma agraria en el aspecto económico, político y social. Para ello, iniciaré con la introducción. Bien, en este presente ensayo trabajaremos sobre los elementos que conforman la reforma agraria, analizando su evolución a lo largo de los años. Por un lado, cabe resaltar que este tema es de vital importancia, ya que ha desarrollado un papel fundamental en la transformación de los aspectos políticos, económicos y sociales de nuestro país. Presentamos la siguiente controversia, el cual es, ¿consideras que la reforma agraria fue beneficiosa o no desde un punto de vista político, económico y social? En nuestra opinión, como grupo, consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa desde estos tres puntos. Para ello, presentaremos tres argumentos. Mi argumento se centra en el aspecto social. La reforma agraria no fue beneficiosa en este campo, ya que causó un gran descontento popular. A los campesinos más pobres no les correspondió ninguna porción de terreno, ya que solo eran trabajadores temporales. Además, el Estado los obligó a vender sus productos a bajos precios, lo que los empobreció aún más. Este descontento fue capitalizado por grupos subversivos. Como se narra en la cita de Contreras y Zuluaga, su primera acción fue quemar ánforas electorales de 1980 en el pueblo ayacuchano de Chusti. Posteriormente, el Partido Sendero Luminoso comenzó una serie de eventos violentos que marcaron la historia del Perú. Eventos que tuvieron un impacto en la política y en la seguridad social durante varias décadas. En el aspecto político, la reforma agraria generó un gran rechazo en los opositores del régimen militar. La disconformidad era mayormente expresada desde la prensa, la cual criticaba las políticas internas y la ausencia de democracia. Por esta razón, los medios de comunicación fueron expropiados y pasaron a ser controlados por el Estado. El método utilizado se explica en Contreras y Zuloaga. Las empresas periodísticas fueron entregadas a la conducción de intelectuales que el gobierno vio como cercanos a su política. Según esta cita, esta decisión tuvo un impacto directo en la libertad de prensa y en la objetividad de la información difundida a través de los medios de comunicación. Al ser controlados por personas afines al gobierno, es probable que las noticias y la cobertura periodística estuvieran sesgadas en favor de la política del gobierno en cuestión, lo que podría haber llevado a la propagación de información parcial o sesgada en la sociedad. El tercer argumento profundiza en el impacto en el sector económico por la reforma agraria, al transformar la propiedad de las empresas, pasándolas al control estatal y cortando la entrada del capital extranjero. En esta medida condujo a una situación en la que las ganancias generadas por estas empresas se convirtió en su única fuente de financiamiento. Según Contreras y Zuluaga, la opción de mantener un enfoque en ganancias a corto plazo resultaría insostenible a largo plazo, debido a la falta de inversiones y reformas necesarias. En este contexto, es esencial comprender que la reforma agraria dejó una huella duradera en el panorama económico peruano. Las decisiones tomadas en este periodo tuvieron consecuencias significativas en la viabilidad a largo plazo de las empresas estantizadas y en la economía del país en general. Como primera conclusión, en lo social podríamos decir que la reforma agraria en el Perú generó un descontento entre campesinos pobres al no recibir tierras y vender productos a precios bajos. Sendero Luminoso aprovechó esto para indicar actos violentos en 1980, buscando instaurar un régimen comunista, lo que impactó en la política y seguridad por décadas. En la conclusión de lo político, podemos decir que la reforma agraria generó un fuerte rechazo político, especialmente de opositores al régimen militar. Esto se reflejó en la crítica de la prensa hacia las políticas internas y la falta de la democracia. Como respuesta, el gobierno tomó control de los medios de comunicación, entregándolos a simpatizantes de su política.
Y esto afectó negativamente la libertad de prensa y la objetividad de la información, posiblemente conduciendo a una difusión de noticias parciales o sesgadas a favor del gobierno. Y como última conclusión, en lo económico podemos decir que la reforma agraria tuvo un gran impacto económico al cambiar la propiedad y limitar la inversión extranjera, lo que resultó en descuido de las inversiones y la necesidad de inyecciones de capital. Aunque se podía buscar ganancias a corto plazo, esta estrategia no sería sostenible a largo plazo. Sin inversiones y reformas adecuadas, las empresas probablemente habrían declinado en el futuro. Muchas gracias.